Les habla Pocho Salcedo y damos la bienvenida a nuestra audiencia en Sudamérica y a todos aquellos que nos acompañan de costa a costa en los Estados Unidos de Norteamérica, en Hawái y Puerto Rico. Una vez más, invitándolos desde Nueva York a una caminata que va más allá de los titulares. Bienvenidos al ADN de las noticias. En la posesión del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el mes de agosto del 2022, en medio del acto público más importante con la presencia de decenas de miles de colombianos y dignatarios de todo el mundo, Petro pidió que se presentase la espada del libertador Simón Bolívar no como un símbolo patrio, pero por su importancia simbólica. Esta espada fue robada por un grupo irregular armado en 1974, eventualmente retornada. La espada fue motivo de mucha discusión, pero el robo de una reliquia histórica nacional no es un caso inédito. Hoy hablaremos de historias similares que se dieron en por lo menos 4 países, en Colombia, en Uruguay, en Ecuador y en Argentina. Esta es la historia. Y bueno, nuestro primer invitado se une con nosotros desde Bogotá, Colombia, un amigo del programa, el doctor Ricardo Abello Galvis. Mil gracias por la invitación. Estoy muy feliz y muy honrado de estar aquí nuevamente en este programa. Bueno, iniciamos esta caminata. Cuéntenos un poco de la historia de los acontecimientos que se desataron en el Museo Quinta de Bolívar en enero de 1974, donde se encontraba depositada la espada del libertador Simón Bolívar. Efectivamente, para ese año de 1974, comienzos de 1974, la espada estaba en la Quinta de Bolívar, que se encuentra en el centro de Bogotá, a los pies del Cerro de Monserrate, y donde termina lo que hoy se conoce como el eje ambiental, arriba de diferentes universidades que hay en el centro. Yo creo que es importante ir un poco más atrás y ver cómo estaba la situación política en ese momento. Y tenemos que recordar que en el Frente Nacional, que fue esa división del poder entre el Partido Liberal y el Partido Conservador para acabar con el conflicto que había entre esos dos partidos, el conflicto bipartidista que existía en ese momento. Esto, pues sí logra pacificar a los dos partidos tradicionales, pero deja por fuera a otras opciones políticas. Para el año de 1970, en esas elecciones, se presenta el exdictador Rojas Pinilla para las elecciones y tiene un gran apoyo popular. Y en ese momento se enfrentaba contra Misael Pastrana, que era el candidato conservador, pero de ese Frente Nacional. Y aparentemente pues iban ganando las elecciones el general Rojas Pinilla, se fue la luz en la registraduría y cuando regresó la luz ganaba Misael Pastrana las elecciones. Esto empieza a generar pues una serie de visiones diferentes de personas que estaban por fuera de esa opción de llegar al poder por la vía democrática y un grupo de ellos decide generar una campaña de expectativa muy curiosa, ¿no? De ya viene, ya llega el M-19, cuando la gente venía pensando que se trataba de un remedio o algo por el estilo, aparecen con el robo de la espada de Bolívar en la Quinta de Bolívar, precisamente. Esta espada estuvo desaparecida 17 años, más o menos, si mis cálculos no me fallan, y estuvo en primer lugar en la casa de León de Greiff. Se dice que hubo también un homenaje al entonces presidente Alfonso López en la casa de León de Greiff y que el presidente estuvo pues muy cerca de la espada sin que nunca supiera pues que allí estaba. Con la muerte de León de Greiff en el 76, la espada sale del país. Tengo entendido que pasa por Panamá y finalmente llega a Cuba. Entonces,
pues es un elemento supremamente simbólico para los que participaron como miembros del M-19, en la medida en que era la espada del libertador, pues una de las espadas del libertador. Asimismo, tenemos que tener en cuenta esa frase que dicen que con la espada por fuera de la Quinta de Bolívar revivió el libertador y en sus luchas para lograr la democracia. Y tenemos precisamente la cita de la cual hace mención, la misma dice así: Bolívar no ha muerto, su espada rompe las telarañas del museo y se lanza a los combates del presente. Pasa a nuestras manos y apunta ahora contra los explotadores del pueblo. Así indicaba la nota del M-19 al hurtar la espada de la Quinta de Bolívar. Y esto fue, me imagino, un detonador ante el establishment político de entonces y también ante un desafío grande ante el ejército colombiano, ¿verdad? Así es. Y el M-19 se caracterizó precisamente por tener muchos golpes de opinión. No era tanto la violencia en lo que se convierte después el conflicto armado en Colombia. El M-19 se roba la espada de Bolívar, se roba las armas en el Cantón Norte, se roba un banco en Pasto con nuevos billetes que habían no habían empezado a circular, el robo de un camión de leche en el sur de Bogotá para ir a repartir leche en los sitios menos favorecidos de la ciudad. Todos eran unos golpes mediáticos muy interesantes, y creo que en ese momento era una lucha muy frente a frente, ¿no? No era en lo que se convierte después de las emboscadas, de todo ese horror que surge como consecuencia de los desmanes que terminan sucediendo entre los grupos guerrilleros y el ejército. Gracias. Y bueno, sucede que en agosto del 2022 se da de gran manera un nuevo enfoque. Esta vez la espada de Bolívar se presenta en el día de la ceremonia misma de la instalación del flamante presidente colombiano Gustavo Petro, quien señaló como presidente de Colombia en ese instante, 48 años después de lo sucedido. La Casa Militar es ordenada a traer la espada, una orden de mandato popular o algo así, dijo Petro. Y esa como primera instrucción, luego la reacción, o mejor dicho, la no reacción del rey Felipe VI de España en esa ceremonia. Cuéntanos un poquito qué ambiente se vivió en Colombia. Yo creo que fue un acto profundamente simbólico de parte del presidente Gustavo Petro. Por otro lado, porque es que la espada tiene mucho simbolismo. Es la espada de Bolívar el 7 de agosto, cuando se gana la batalla de Boyacá. El 7 de agosto se posesiona el presidente, pero además se devolvió la espada en 1991, cuando va a comenzar a sesionar la Asamblea Nacional Constituyente, que termina redactando la Constitución Política del 91, que es la que nos dirige hoy. Entonces hay muchos elementos simbólicos que están ahí y por eso creo que el presidente Duque o el expresidente Duque eh, se equivocó al no permitir la salida de la espada, porque lo que era absolutamente obvio, así como para el entonces presidente Duque era su último acto de gobierno, pues era muy fácil también que para el presidente Gustavo Petro fuera su primer acto de gobierno el autorizar la salida de la espada de Bolívar de la Casa de Nariño. Se habló mucho de la posición del rey de España y sobre eso se han dicho muchas cosas, ¿no? Y una que es un tema de como no estaba previsto en el orden del día, pues él no entendió qué era lo que estaba pasando. Otros, pues que era la, la, la espada, el arma emblemática de quien los derrotó en las guerras de independencia. Y sobre eso hay mucho simbolismo y no creo que haya que darle más importancia de la que realmente tiene, porque la importancia verdadera de ese acto simbólico era para el Estado colombiano, para el presidente.
primer presidente de izquierda, que nos demuestra claramente que las armas no son el camino, que por la vía política, por la vía institucional hoy en día, se pueden esgrimir los argumentos y se pueden llegar al poder con base en esos elementos. Y yo creo que ese es un punto supremamente importante que nos deja como lección todo lo ocurrido alrededor de la espada de Bolívar. Muchísimas gracias, Ricardo. Vamos a invitarlo a conversar más en el programa. Usted es un internacionalista de los huesos para afuera. No solamente ve a su país, pero también las implicaciones internacionales. Y Gustavo Petro y Colombia son objeto de interés internacional. Vale solo nombrar el discurso en septiembre ante las Naciones Unidas. Muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros y presentar esta historia tan interesante. Muchas gracias nuevamente por la invitación y quedo pendiente de lo que necesiten en el futuro. Gracias. Tomamos una pequeña pausa y retornamos muy pronto. Bueno, y ahora vamos hasta Montevideo, Uruguay. Francisco Faig, reconocido editorialista, analista uruguayo. Francisco, Pancho, para los amigos, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Bueno, hace más de 53 años, el 16 de julio de 1969, para ser precisos, la organización OPR 33, que luego se denominó Partido por la Victoria del Pueblo, robó la bandera de los 33 orientales. ¿Quiénes eran los 33 orientales y cómo se desarrolló esa operación? Bueno, mira, el Uruguay tiene tres banderas de símbolos patrios, todos ellos muy importantes, la bandera nacional y dos banderas más. Una de ellas es la bandera de los 33 orientales. Se trata de una gesta muy importante que trata de un conjunto de gente, que son 33 personas, que cruzan de Argentina a Uruguay el 19 de abril de 1825. No era Argentina en aquel entonces, no era Uruguay en aquel entonces, pero la provincia oriental en aquel entonces estaba gobernada por el Brasil, y la Cruzada Libertadora, que así se llama, tenía como objetivo justamente liberar a estas tierras de la opresión o digamos, de la dominación brasilera. Y allí se reúnen un conjunto de patriotas que dan comienzo a la Cruzada Libertadora. Y esa Cruzada Libertadora está enmarcada con un símbolo muy importante, que es esta bandera justamente, que es una bandera que tiene un listón azul, uno blanco y uno rojo, y que tiene al medio, en el listón blanco, una leyenda que es libertad o muerte. Y esa bandera es una bandera que, bueno, el Uruguay procesa su independencia en 1830, es una bandera que conserva Juan Antonio Lavalleja, que era el jefe de esos 33 orientales, la conserva familiarmente, y en el año de 1922, uno de sus descendientes, prácticamente un siglo más tarde, decide donar esa bandera a un museo nacional, y el museo la restaura, la guarda y la protege en un marco de vidrio, y la pone a exposición de los ciudadanos que quieran ir por el museo a justamente prestar atención y ver lo que era aquella bandera que ya tenía más de un siglo y que de alguna forma estaba atada a lo mejor de la gesta patriótica nacional. Fue así entonces que hubo un proceso de restauración de la bandera ya tenía prácticamente un siglo, se la mejoró un poco, se la puso sobre otra tela, y allí quedó expuesta en el segundo piso de un museo nacional, que era una casa colonial que tenía otros recuerdos de la historia patria. Y una tardecita, a las 6:20 de la tarde más o menos, cuando está por cerrar el museo, hay un señor que queda, un joven que queda, de acuerdo a lo que narran las crónicas periodísticas de la época, que queda anotando unas cosas allí, y hay un guardia que se le acerca y le dice: mire, estamos por cerrar, tiene que retirarse. Y cuando era el único que quedaba, y de repente llegan 4 o 5 personas más, y encierran a ese guardia, encierran al portero y 2 personas que estaban en la parte de restauración del museo, en otra parte de allí, que estaban por irse, por cerrar su trabajo, los encierran en portería y les dicen que allí se queden,
y que no llamen a nadie, cierran la puerta y se ocupan en el segundo piso de romper el vidrio y de llevarse esa bandera. Eso, por supuesto, es denunciado, hay inteligencia policial, comienzan las investigaciones, en fin, se da un poco meses más tarde, un tiempo más tarde, se supone quiénes son los que efectivamente, la organización que roba esa bandera, que es una organización que se llama OPR 33, es una organización anarquista, de gente que se había escindido del movimiento que es más famoso de los terroristas de izquierda de esos años en Uruguay, que es el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Había un dirigente que se había escindido, que había formado el OPR 33, y con otra gente robaron la bandera, hicieron algunos secuestros en ese entonces, particularmente empresarios, secuestros extorsivos de dinero, y es un grupúsculo que cuando llega el golpe de Estado en el año 73 en Uruguay ya prácticamente está completamente disuelto, y lo que se dice es que esa bandera de los 33 orientales, que hasta el día de hoy no ha aparecido, se había enviado, se había ido a Buenos Aires, Argentina, y hasta, una de las cosas, los rumores que hay, es que hasta el año 74 esa bandera estaba por allí. Lo que quiero comentarte también, Pocho, es que en realidad la situación es tremenda porque es una bandera que ya en aquel entonces se decía que no iba a poder resistir los embates del tiempo, en el sentido que estaba muy preservada, con vidrios que la protegían, es decir, era una tela que era muy viejita, ¿no? Más de 140 años, y que entonces el miedo que tenía historiadores y gente vinculada a la restauración era que se deshiciera la bandera, la tela de la bandera que se deshiciera. Eso es uno de los rumores que circulan, que en realidad, más allá del robo, no pudieron conservarla los revolucionarios delincuentes, sino que la perdieron o se les terminó deshaciendo la bandera y por eso no apareció nunca más. El final de la historia, o digamos el avance en esa historia, es que algunos de los miembros de OPR 33, en particular, por ejemplo, el dirigente Cores, de apellido Cores, que hoy está muerto ya hace unos años, fue diputado por el Frente Amplio hace unos 20 años atrás. Otro de los dirigentes de OPR 33 es el hermano del que fuera presidente de la República de Uruguay, Tabaré Vázquez, dirigente que además estuvo vinculado al Ministerio del Interior en Uruguay en varios periodos en los últimos años, y a pesar de ese fuerte protagonismo de estos integrantes que te menciono, nunca se pudo determinar dónde está la bandera, qué se hizo con la bandera, si quedó algún pedazo de tela que pueda llegar a ponerse en un museo. E infelizmente, pues, el Uruguay perdió en ese año de 1969 que tú señalas, en esa tarde del 16 de julio de invierno, perdió uno de sus símbolos patrios más preciados, porque en definitiva la gesta heroica de la Cruzada Libertadora es una gesta muy importante en la independencia de Uruguay, ¿no? Francisco, en estos pocos segundos que nos quedan, tú tienes una conexión personal, me decías, extracámara. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, efectivamente, una de mis bisabuelas es bisnieta de un lugarteniente de Juan Antonio Lavalleja. Juan Antonio Lavalleja fue además padrino de bodas de él, familiarmente, por tanto, hay un cuento vinculante a Lavalleja, y en definitiva tenemos familiarmente un vínculo muy cercano y muy apreciado a esa gesta, en donde, bueno, vinieron de Buenos Aires, en fin, hicieron una heroica tarea y muy corajuda en realidad, de aquellos ya hace 200 años prácticamente de liberación de Uruguay, ¿no? Pancho, muchísimas gracias. Nos has dado un pincelazo, pero que hemos compactado mucha historia, pero tenemos los puntos principales. Ha sido un placer tenerte en el programa. Esperamos que vuelvas pronto. Un saludo grande acá desde Nueva York. Muchísimas gracias a ustedes y será hasta cualquier momento. Que pasen muy bien. Y ya estamos de regreso y concluimos esta caminata a través de Sudamérica con nuestro siguiente invitado, Roberto Ramón Quiroga, coronel retirado del Ejército Argentino, custodio temporal del sable corvo del general José de San Martín, precisamente el tema de este segmento. Coronel Quiroga, bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, deseo agradecerte por haberme invitado a comentarles a todo el público que accede a este canal audiovisual y felicitarlo por dar espacio al relato histórico de los casos de sustracciones de simbólicas reliquias
de próceres de América. El 12 de agosto de 1963, aparentemente con el propósito de levantar la moral del peronismo, un grupo de jóvenes militantes se propone a dar un golpe de consecuencias y roban el sable corvo del general San Martín. Es un episodio importante en la historia de Argentina. Cuéntenos un poco sobre todo lo que sucedió en torno a ese evento. Todos sabemos que el general San Martín fue el libertador de Chile y Perú y de la Argentina también. Ese sable pasó por distintas manos, por designación del propio San Martín, pasa por el gobernador en esa época de la provincia de Buenos Aires y termina finalmente siendo donado por la familia del general Rosas en el Museo Histórico Nacional. Ahí permanece durante muchos años, pero en el año 1963, un grupo de jóvenes de la resistencia peronista, Perón había sido depuesto por un golpe militar en el 55 y había quedado los seguidores dispersos. Y buscan en el robo del sable una forma de volver a recomponer sus filas. Y es así que ese sable es escondido y por consejo de un militar retirado lo convencen al grupo que tenían que devolverlo porque iba a producir un efecto contraproducente. Y es así que lo entregan a un regimiento de caballería que estaba asentado cerca de la capital y temporariamente se lo dan al regimiento de granaderos a caballo para que lo tenga en custodia. Pero el Museo Histórico y la Comisión Nacional de Museos hace una gestión para volver a recibir ese sable. Como había dudas en el regimiento si era el verdadero sable o no, porque había facsímil, le hace hacer un estudio muy bueno con la Comisión Nacional de Energía Atómica y otros peritos. Y se descubre que ese acero había sido forjado, como dije anteriormente, en Siria, era acero de Damasco, como se conocía. Posteriormente, este sable, por razones de seguridad, se ordena que se construya un templete en el mismo regimiento para que se pudiera exhibir con seguridad y que no hubiera ningún problema. Era un templete blindado que yo lo vi cuando lo construyeron y lo instalaron. Mientras se construía ese templete, pero el jefe nos había ordenado que lo teníamos que llevar pegado a la piel, cosido a la piel, con el peligro que si algo llegaba a pasar, podíamos perder nuestra joven carrera militar que llevábamos hasta ese momento. Bueno, es así que tengo que confesar que en la soledad de mi habitación no pude resistir la tentación de desenvainarlo y esgrimirlo, y una gran emoción realmente me invadió. Finalmente el templete fue terminado, se entregó y ahí estuvo reposando para la vista de colegios y visitas que venían al regimiento. También tuve la alegría, que eso será motivo de otra charla, mientras estaba ahí, que el regimiento tuvo que apoyar la filmación de una película, El Santo de la Espada, y me eligieron a mí para hacer las escenas de riesgo que tenía que realizar el actor principal. ¿Cuál es el destino actual del sable corvo del general San Martín? El 24 de mayo del 2015, por un nuevo decreto presidencial en la época ya de la democracia, el sable corvo fue otra vez regresado al Museo Histórico Nacional y ya con otras seguridades más importantes que las que tuvo anteriormente cuando se lo habían robado. Coronel, así que usted ha tenido una relación íntima con ese sable mientras estaba en su custodia.
Sí, así es. Cuéntenos un poquito cómo era tenerlo cerca y tener la responsabilidad de recordarlo. Lo primero que cuando me tocó el primer turno de custodia, lo primero que miré fue la vaina, que era parte de cuero y de madera, y después lo desenvainé para ver cómo era la hoja. Se veían algunas pequeñas grietas, pero muy pequeñitas grietas, y me llamó la atención lo sencillo que era ese sable, a pesar de que ser de un estilo morisco. El mango era de madera, y una madera preciosa, ¿no es cierto? Pero no tenía adosado ninguna otra fantasía. Y bueno, cuando me fui a mi habitación, ahí fue cuando lo desenvainé y dije, esto estuvo en manos del general San Martín. Realmente ya el hecho de estar destinado en ese regimiento, que estuve 4 años, ya era para mí una emoción muy grande. Era el regimiento que había fundado San Martín. Bueno, en ese momento estar con el sable, realmente creo que algunas lágrimas me pudieron haber caído en soledad, ¿no es cierto? Y lo atesoraba debajo de mi brazo y caminaba a controlar lo que tenía que controlar como oficial de servicio, que era la parte de la rutina que me correspondía, con el sable debajo del brazo y bueno, mirada de todos los granaderos que me veían pasar y querían tocarlo. Yo, por supuesto, ordenaba alejarse a 20 pasos de mi presencia. Aclaro que todos los oficiales que teníamos la misma jerarquía y que teníamos la responsabilidad de hacer de oficial de servicio, que es un servicio que dura 24 horas en el regimiento y se entrega, pasada la primera emoción, los primeros turnos de custodia, después queríamos que rápidamente instalaran el templete blindado. Y sí, porque íbamos al comedor a comer y comíamos con una sola mano, y en la otra mano estaba el sable. Bueno, me imagino, me imagino. Es una responsabilidad, pero gigante, ¿no? Gigante. Y yo estoy seguro que si algo le pasaba al sable, el jefe nos daba de baja a todo lo que estábamos involucrados. Ah, coronel, ha sido muy gentil en compartir este tiempo con nosotros. Muchas gracias. Que te mando un fuerte abrazo a ti y a todos tus colaboradores y a la audiencia que seguro que estarán en algún momento escuchando esto y viendo esto. Muchísimas gracias. Adiós.